Se dice que debemos de tener temor de Dios. Este temor a veces se confunde con pensar en tener miedo a Dios. No se trata de tener miedo a Dios. Cuando dice la Biblia de tener temor de Dios, se refiere a tener un temor reverente. Dice el pasaje de la Biblia que bienaventurado, o sea, feliz, gozoso, bienaventurado es el hombre que tiene temor de Dios y que anda en sus caminos. Significa tener un temor reverente, saber que es alguien digno de admiración, digno de respeto, un respeto grande que nos impida querer fallarle. Y es lo más importante que tenemos, que es a nuestro Dios. El tener temor de Dios, como ya les expliqué, no es tener miedo. Y el que anda en sus caminos significa, les voy a poner un ejemplo. Van a hacer un surco para sembrar y hay un animal experimentado, un buey, que ya sabe que se tiene que ir derecho para que el surco quede derecho. Y cuando viene otro animalito inexperto, para educarlo, para enseñarlo, lo acercan con este animal experto y le ponen un yugo donde se unen los dos animales a través de ese yugo en sus cuellos. Y cuando el inexperto se quiere ir por otro camino, el que tiene más experiencia y es más fuerte va jalando en el sentido correcto, va derecho, y el otro no le queda más opción que seguirlo porque lo va jalando con el yugo. Entonces andar con Dios no significa que por donde nosotros queramos ir, Él va a andar con nosotros, o que Él quiera andar con nosotros en un camino que no es el adecuado. A lo que se refiere es que nosotros tengamos ese yugo, como dice la Biblia, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. Entonces, que llevemos ese yugo, y con ese yugo, a donde Él vaya, nosotros vayamos, que nosotros le acompañemos. Dice la Biblia que el que teme a Dios y anda en sus caminos le irá bien, que será muy bendecido. Así es que si tú temes a Dios, buscas hacer su voluntad en ese temor reverente y andas en sus caminos, siguiendo su voluntad, su camino, no el tuyo, entonces te va a ir bien y vas a ser muy bendecido en tu trabajo, vas a ser muy bendecido en tu casa, y la bendición va a alcanzar a tu esposa y va a alcanzar también a tus hijos. También dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y que el conocerle es la inteligencia. Y esto lleva promesa, porque vas a tener largos años de vida. Dios te va a multiplicar la vida. Es una promesa de Dios que tú puedes creerla, tú puedes creerle a Dios, salvo por algún propósito que Dios tenga en tu vida especial. Pero la promesa es que Él te va a dar larga vida por tener temor de Él y tener conocimiento de quién es Dios. La Biblia nos dice que una vez que conocemos al Señor, Él nos sella con su Espíritu Santo, nos da su Espíritu Santo. ¿Y qué tan importante es tenerlo, tener al Espíritu Santo? Y otra pregunta es, ¿tenemos al Espíritu Santo? La Biblia nos dice que somos templo de Dios, que Dios vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros en oración, porque no sabemos cómo orar apropiadamente, pero el Espíritu Santo nos guía a orar e intercede por nosotros. Él nos redarguye cuando andamos en los malos caminos, en algún camino equivocado. Él nos redarguye y nos hace sentir que andamos mal. Él intercede por nosotros en oración y nos da a conocer al Padre, porque dice la palabra: ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Así es que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ese Espíritu nos va a dar a conocer al Padre. El Espíritu Santo también es la promesa de salvación, porque dice la palabra que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Así es que si no tienes el Espíritu de Dios, no tienes salvación. Esa es la importancia de tener el temor de Dios, andar en sus caminos y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos identificar que tenemos el Espíritu Santo? Dice la Biblia que los frutos del Espíritu, el fruto que da a tener el Espíritu Santo, es tener amor, es tener gozo, es tener paz,
No estamos angustiados porque tenemos el Espíritu que nos da esa paz y esa confianza de que Dios está en nosotros. Tenemos amor. No andamos odiando a la gente ni le tenemos rencor por su espíritu. Paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Eres paciente? ¿Eres tranquilo? ¿O te alteras con mucha facilidad? ¿Tienes confianza en Dios? ¿Tienes fe? ¿Te conduces con bondad? ¿Te conduces bien para con los demás? ¿Siendo bueno con ellos? ¿Con el necesitado? ¿Con el que te rodea? ¿Con el que no tiene? ¿Con el que necesita de ti? Mansedumbre y templanza. ¿Eres manso? ¿Eres quieto? ¿O te alteras? ¿O a todos le quieres echar el pleito? Por lo contrario, sin el Espíritu Santo afloran los frutos de la carne, porque la carne es contraria al Espíritu. ¿Y cuáles son estos frutos de la carne? De los frutos de la carne hay 6 pecados que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras y orgías. Y hay 3 pecados contra el Espíritu y son idolatría, hechicería y herejías. Y hay 8 frutos de la carne que son pecados en contra de tu prójimo. Y estos son enemistades. ¿Tienes enemigos? ¿Haces enemigos? Pleitos. ¿Comúnmente estás en pleito con alguien? ¿Celos? ¿Tienes celos de alguien? ¿O tienes celos de que alguien tenga algo mejor que tú? ¿Tienes envidia? ¿Iras? ¿Te enojas fácilmente? ¿Contiendas? Normalmente estás contendiendo, estás peleando con alguien. Eso viene de la carne, no viene del Espíritu. Disensiones, envidias, homicidios, todo eso viene de la carne y demuestra que el Espíritu Santo no está reinando en la vida de quien tiene estas cosas, en el que abundan estos pecados, estos frutos de la carne. Y también dice, y cosas semejantes. O sea que no está la lista completa, pero es todo aquello semejante a estas cosas. Si no tenemos el Espíritu Santo, no hay salvación. La carne se opone al Espíritu. Entre más alimentamos el Espíritu, menos actuamos en la carne, pero entre más alimentamos la carne, menos andamos y actuamos en el Espíritu. La Biblia nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. Te voy a poner un ejemplo de esto con las dietas. Es como cuando quieres evitar comer todo aquello que te engorda y dices que tengo que evitar los pasteles, tengo que evitar las cosas dulces, pero vas a una pastelería y te dicen, ¿y para qué vas a entrar si no puedes comer eso? Es que nada más quiero ir a ver. Entonces tú vas y estás viendo, entonces estás proveyendo para que en esa debilidad es más fácil que compres aquello que no quieres comprar. Otro ejemplo es que si tú has tenido problemas con el alcohol y lo estás dejando y alguien te invita a una reunión en la que van a tomar y tú les dices no quiero ir porque yo no tomo y te dicen no, vente, de todas formas al cabo te vamos a comprar una light para que tú la tomes, para que no tomes de lo que nosotros vamos a tomar, y tú accedes y vas. Entonces estás proveyendo para tu carne porque estando en ese lugar muy probablemente te van a insistir y te van a decir que una no es ninguna y que te la tomes y vas a caer. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en un lugar en el cual tú eres débil, en el cual tú podrías fallar. En nuestro interior hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Quién puede ganar? Es como si tú tienes 2 fieras o 2 animales de pelea y tú quieres que gane uno. A ese uno que tú quieres que gane lo vas a alimentar más. Si el otro quieres que pierda, no lo alimentes y va a perder. No lo fortalezcas. Así también, alimenta tu carne y el espíritu en ti no va a tener victoria. Alimenta tu espíritu y la carne no va a vencer. Por eso dice la palabra que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, porque es lo más sabio que tú puedes hacer. Y que el conocerle es la inteligencia, porque lo más inteligente que puedes hacer es conocerle. Porque una vez que tú le conoces, que tú tienes temor de Dios, vas a tener de su espíritu en ti morando y Él te va a ayudar
a salir victorioso en esta lucha de la carne contra el espíritu. Lo que tenemos que hacer es creer en Dios, pero no en creer en que Él existe, sino en creer en una forma diferente. Esto es arrepentirse, rendirse a Dios y obedecerle. Buscarle en oración y en su palabra, recibir su Espíritu Santo y Él te va a ayudar a conocerlo mejor. Y de esta manera conocerás el temor de Dios, que es lo más sabio e inteligente que puedes hacer, porque esto te librará de la muerte espiritual y te dará vida eterna.